Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Vamos a hablar esta tarde de los beneficios ambientales, sociales y económicos del cálculo y registro de la huella de carbono en el caso particular de la Universidad de Burgos. Vamos a dar la conferencia entre 3 personas. Yo inicio esta primera parte hablando de este objetivo de la Universidad de Burgos, que ha sido el cálculo y el registro de la huella de carbono. Mi nombre es Amparo Bernal, soy la vicerrectora de Campus y Sostenibilidad. La segunda parte de esta presentación la va a realizar Luis Marcos, que es el director de UBU Verde, hablándonos un poco de manera global de la importancia de este cambio global que está habiendo, el cambio climático, y de ahí la importancia de estos objetivos de reducción de huella de carbono. Y por último, la presentación, Mario Santiago, que es un investigador de ICRAM, nos va a hablar ya del proceso concreto, porque él ha sido quien se ha encargado del cálculo y el registro en el Ministerio de la huella de carbono de la universidad hasta obtener el sello cálculo. Bueno, pues vamos a empezar como objetivo principal del Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Burgos, cómo desde el primer momento se traza ese objetivo y se encaminan una serie de acciones para el cálculo y el registro de la huella de carbono y la consecución de la reducción de la huella de carbono de la Universidad de Burgos. Voy a ver un poco, veíamos antes la imagen de una de las campañas de sensibilización en el ahorro energético que se han ido repitiendo todos los años. Vamos a ver los proyectos que se pusieron en marcha y que no todos son muy conocidos por la comunidad universitaria. Los principales de todos los proyectos para reducir el consumo eléctrico fueron, el primero, la sustitución de luminarias por LED. Es algo que no se ha abordado de manera integral en todos los edificios universitarios, porque esto suponía un coste muy importante de inversión, pero se ha ido haciendo poco a poco. Y se venía haciendo realmente, pero de una manera mucho más intensificada a partir de 2022. Otro de los proyectos más importantes y que no es muy conocido es, por iniciativa de Oficina Técnica, fue el aprovechamiento del agua del nivel freático para refrigerar el centro de protección de datos en el edificio de Servicios Centrales. El edificio de Servicios Centrales, que está en el campus del Hospital del Rey, tiene en el sótano todos los servidores de la universidad. Estos aparatos producen muchísimo calor en su funcionamiento y tienen que estar permanentemente refrigerados, lo cual suponía un consumo energético altísimo, porque hay que mantener una temperatura entre 21 y 25 grados. Y si están refrigerados en invierno, pues imagínense cuando llegan el mes de mayo y los meses de verano. Entonces, de esta manera, esos edificios están relativamente cerca del río Arlanzón, el nivel freático allí está bastante alto. En el perímetro del edificio se recogían las aguas del drenaje del muro del edificio, se recogían en un pozo, y ese pozo, esas aguas que están frías porque están en el subsuelo, están en el nivel freático, no se aprovechaban. Entonces, a partir de este proyecto, por ese pozo se recirculan las tuberías y se enfrían de una manera natural, con un menor aporte de energía que lo que se hacía anteriormente. Otro de los fundamentales y que más impacto va a tener en la comunidad universitaria es la instalación de placas fotovoltaicas en todos los edificios, no en todos, pero se van a instalar un total de 2.298 módulos fotovoltaicos, con un total de 1,97 megavatios de potencia, y van a estar repartidos en 8 o 9 edificios universitarios. Estamos viendo si realmente caben en 8, tenemos que hacerlo en alguno más. Este proyecto, que es, pues comprende todos los edificios, que sí que va a tener una gran trascendencia en la percepción que tiene la comunidad universitaria, porque se va a hacer en casi todos los edificios de la universidad, pues va a suponer un ahorro en el consumo de energía, lo que se evita la emisión de 551,8 toneladas de CO2 anuales, lo que pone aquí el equivalente a la capacidad de absorción de 3.305 árboles por año. El proyecto está ya adjudicado
y se está estudiando técnicamente, y yo creo que para verano tendremos ya las primeras cubiertas, las primeras placas fotovoltaicas en las cubiertas. Esto en la parte de la reducción del consumo por gas. En la parte de la reducción, eléctrico, perdón, en la parte de la reducción del consumo de gas, la mayoría de las calefacciones de la universidad son calderas de gas. Entonces, uno de los primeros proyectos que pusimos en marcha fue la sectorización de circuitos de calefacción precisamente en este edificio. Este edificio es un edificio del año 1964, yo creo que es la inauguración. La calefacción tiene dos circuitos, separando lo que es en el edificio este A1 y A2, que nosotros así los llamamos, es decir, este primer edificio donde estamos, tiene nada más dos circuitos que separan la parte correspondiente al edificio de dirección, que es ese edificio bajo, y el resto era un único circuito de calefacción sin sectorizar. Entonces, cuando llega la operación, lo que nosotros llamamos las aulas búho, que es la apertura de las aulas para que los estudiantes puedan preparar los exámenes durante los meses de diciembre y enero, el centro permanece abierto hasta las 3, 4 de la mañana en función de... Y eso es todo el mes de diciembre y enero, lo cual supone que la calefacción de todo el edificio, es decir, de toda esa U prácticamente, no, esa Z mejor, del edificio estaba funcionando en las 5 plantas del edificio. Entonces, con esta sectorización se independizaron justo los circuitos que alimentaban la planta baja, que es donde está una sala de estudio, y la planta primera de este primer bloque, que es el que está mirando a la calle, que es en la planta primera es donde se ubica la biblioteca, y de esa manera solo se enciende esa parte de la calefacción, lo cual ha supuesto ya este año un ahorro increíble en la energía, en el gas, durante estos meses, diciembre y enero. El otro gran proyecto, y que se acaba de finalizar, y prácticamente lo hemos estrenado este invierno, es la sustitución de las calderas del otro edificio de la Escuela Politécnica, que está en Milanera, en la carretera, la calle Villadiego, prácticamente al final, me imagino que lo conocen, lo que conocemos en la zona de la Milanera, del recinto ferial de la Milanera. En este caso se sustituyeron las máquinas de absorción, que eran muy poco eficientes. Los que más conocen los funcionamientos de calderas saben que no era un sistema muy apropiado para una calefacción de gas en una ciudad como Burgos, pero este era un proyecto que vino hecho del Ministerio, y las calderas de absorción son buenas en determinados climas, no precisamente en el clima de Burgos. Entonces se han sustituido por un sistema mixto que contempla calderas de condensación y bombas de calor que funcionan con electricidad. De manera que siempre se prioriza en el funcionamiento de ese sistema, siempre se prioriza que empiece a funcionar la caldera eléctrica. Una caldera eléctrica que se va a alimentar con las placas fotovoltaicas que vamos a instalar en el edificio. De manera que el consumo de gas queda muy residual, tan solo para los días que baja la temperatura, principalmente cuando se baja de 0 grados, que es cuando necesariamente es un edificio muy grande, ya ven la extensión que tienes, cuando necesariamente hace falta que funcionen las calderas de gas para tener una temperatura de confort. El otro proyecto de eliminación del gas que está en marcha es el proyecto de instalar una central de biomasa en el antiguo Hospital Militar. Esto vemos aquí todo lo que comprende el recinto del antiguo Hospital Militar. En este recinto, en estos momentos, está no solo la Universidad de Burgos, sino en estos bloques que tienen la cubierta gris. Los dos primeros son de la Universidad de Burgos y los dos siguientes son de la Junta de Castilla y León, donde está el Centro de Salud de las Huelgas, y en el otro la Gerencia de Servicios Sociales lo va a rehabilitar para empezar a dar servicio desde ese bloque. Entonces, todo ese complejo, nosotros tenemos los aularios en estos bloques de aquí. En un futuro se pretende rehabilitar en el centro la antigua capilla,
pero todo ese complejo se abastece desde unas centrales, unas calderas de gas que están ubicadas pues en esa zona de ahí, que ya son muy antiguas, es decir, se heredaron desde cuando estaba allí el hospital militar. En estos momentos ya andan con dificultades para dar servicio a todo el edificio, entonces en lugar de reponer esas calderas de gas se van a sustituir por una central de biomasa que se va a ubicar ahí donde ven el circulito, en un almacén que está en la parte posterior del edificio. Y bueno, pues el proyecto ya está realizado, está hecho el proyecto, hay que empezar a realizar las obras, con lo cual pues yo creo que este año no empezará a funcionar, pero posiblemente ya para el 25 la calefacción de todo el complejo se abastecerá a través de esa central de biomasa. Bueno, la otra pata, digamos, de las acciones del vicerrectorado estaba en la mejora, en reducir la demanda energética del edificio, lo que se conoce como las medidas pasivas en los edificios. Es decir, aislar los edificios, mejorar la estanqueidad de las ventanas, en los edificios en los cuales hay problemas de calor porque son muros cortina que están muy soleados, abrir huecos para que se pueda establecer ventilación cruzada, instalar láminas de protección solar en los vidrios donde hay mucho soleamiento para reducir la temperatura que alcanzan las estancias del interior. Y en los nuevos edificios ya incorporamos esa exigencia de que los edificios nuevos que se rehabiliten o que se construyan tengan demanda energética casi nula, lo que conocemos como el estándar Passive House. El último de ellos, ya con este estándar Passive House, es decir, edificios que prácticamente no necesitan de funcionamiento de caldera para su funcionamiento. La universidad ya tenía un edificio, el Aulario 4, y recientemente se ha inaugurado ese que ven en la fotografía, que es el Aulario 1, el que está ubicado más cerca, no tengo aquí el plano general, el que está ubicado más cerca de la entrada, que bueno, pues acabamos de terminarlo y ya, pues yo creo que en el mes de marzo, lo estamos amueblando ahora, yo creo que en el mes de marzo ya tendrá la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades y Educación, que están allí en el antiguo hospital militar, ya podrán empezar a dar clases. Bueno, esto en cuanto a las medidas que se han tomado desde el vicerrectorado. Aparte, ha habido otras muchas medidas, algunas más difíciles que otras. Hubo que reducir horarios en los centros para reducir el consumo, reducir los horarios de calefacción. Una línea que este año ya se ha eliminado porque ya se han normalizado un poco los precios de gas, pero esto ha tenido un ahorro energético claro en el consumo, no tanto en las facturas. Nosotros hablamos de ahorro en el consumo porque el año pasado los precios del gas y también la electricidad estaban muchísimo más altos de lo normal, en el caso del gas casi por 3 para la universidad, pero para nosotros lo importante era reducir el consumo. No tanto el tema de la factura, bueno, pues que era más o menos coyuntural. Entonces, ahí ven, esto es la gráfica de 2022, ven que todo está por debajo de cero, es decir, en todos los edificios de la universidad se produjo ahorro, tanto en electricidad, que está en la parte superior, como en gas. Tan solo aquí está en educación y polideportivo, y ese pequeño incremento que hubo en el consumo de gas en educación y polideportivo es porque se rehabilitó el sótano y empezó a utilizarse una planta más del edificio. Es decir, que es que de repente había una planta más del edificio en uso, con lo cual era lógico que se incrementara un poquito el consumo. Eso fue en 2022 y, bueno, pues para nuestra satisfacción eso se está manteniendo en 2023, aunque no tenemos datos tan definitivos porque nos queda todavía por contabilizar y validar las facturas de 2023, pero la tendencia, ya ven, en todos es negativa y, desde luego, con una incidencia de todos esos proyectos y medidas que hemos ido adoptando en los centros, con una reducción clara en el consumo. Bueno,
Decía que en la parte de la reducción de la huella de carbono, nosotros desde Oficina Técnica, que es una de las dos partes que tiene el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, que es el que me corresponde, tiene como dos partes, está dividido en dos áreas, una que es la parte de infraestructuras, a la cual le competen estas medidas que acabo de exponer, y la otra es la parte medioambiental y de educación medioambiental, que es la parte de UBU Verde, pues que si son habituales de estas conferencias, pues ya saben de la labor que hace en la sensibilización. Entonces, este otro tema de la movilidad sostenible es uno de los temas que también se ha abordado desde el Vicerrectorado. Tratando de fomentar la movilidad sostenible. Los aparcamientos de bicicletas en el campus, pues hay en casi todos los centros. Tenemos un campus disperso y a veces las medidas no es fácil desde uno de nuestros centros tener esa percepción en conjunto, pero si uno visita todos los centros ve pues que en todos los centros hay aparcamientos de bicicletas razonable para todo el mundo. Es cierto que siempre hay margen para la mejora, o sea que esto no es en absoluto autocomplaciente, siempre hay margen para mejorar. Las nuevas medidas que se han tratado de implementar a partir del plan de sostenibilidad fueron la instalación o la cesión a una empresa para que explotara los coches eléctricos de alquiler, que es en esta foto esos que ven ahí al fondo. Entonces, esta empresa tiene unos coches eléctricos de alquiler y tiene un aparcamiento allí, en el campus del Hospital del Rey, justo enfrente del edificio del CIBA, y otro aquí, en este centro, de manera que los dos campus pueden estar conectados a través de estos coches eléctricos. Si bien entendemos que esta empresa, nosotros le hicimos esa cesión de ese espacio para que pudiera ubicar los coches de alquiler, pero los coches no dependen de nosotros, entonces nosotros seguimos en contacto con ellos para que esto sea más utilizado, porque vemos que todavía no se está utilizando demasiado para conectar los dos campus. Otro de las medidas que se pusieron en marcha es con la apertura del campus de Miranda, donde se imparte una titulación de esta escuela politécnica. Se vio la necesidad de que los profesores que se desplazaran desde Burgos hasta Miranda, era un desplazamiento que se iba a producir todos los días, pues lo hicieran en un vehículo eléctrico que pone la universidad a su disposición. Y así es, tienen un vehículo eléctrico a su disposición, que es con el que viajan los profesores al campus de Miranda. La otra de las medidas fue instalar esa marquesina que ven ahí en el aparcamiento del CIBA, que tiene unas taquillas. Eso que ven allí son unas taquillas exteriores para recarga de patinetes, las que están más al fondo. Estas otras son para recarga de bicicletas eléctricas y las otras son un aparcamiento de bicicletas normal. La ventaja que tiene este espacio, y así lo proyectamos, es que tiene unas placas, es una marquesina con placas fotovoltaicas, con lo cual la energía para la recarga se obtiene de esas placas fotovoltaicas, y además el tener esas placas fotovoltaicas nos permite tener una cámara de videovigilancia para controlar si hay, las taquillas son seguras, pero nunca está de más tenerlo con videovigilancia. También hemos ido poniendo taquillas para recarga de patinetes, que son muy utilizadas por los estudiantes. Tenemos en 3 puntos en la universidad, en la Biblioteca Central, en la Escuela Politécnica en Milanera y también en la Facultad de Ciencias. Tienen este aspecto tan chulo y la verdad es que los estudiantes las utilizan mucho. Todo esto en la parte de las acciones encaminadas a reducir la huella de carbono, que luego mis compañeros ya de la presentación les van a contar en qué orden de cifras se mueve la universidad. Aparte de esto, es fundamental ese compromiso en la compensación de la huella de carbono que sigue produciendo la universidad en su actividad diaria.
Ahí sí que me remito fundamental a los proyectos de reforestación en el medio rural y de renaturalización en el campus, iniciativa de UBU Verde y que lleva años realizando. Desde UBU Verde lleva 7 años desde su creación y durante esos 7 años se han plantado más de 30.000 árboles y arbustos que han fijado más de 400 toneladas de dióxido de carbono. Y así, por señalar la acción del año pasado, que yo creo que fue especialmente prolífica, pues en 2023 se hicieron 6.000 plantaciones y todo esto con voluntariado ambiental, lo cual a mí me gusta mucho, bueno, porque en ese voluntariado no solo se implica la comunidad universitaria, ese eje transversal del que yo les hablaba al principio, sino que además pues esto tiene mucha trascendencia a la ciudadanía burgalesa y bueno, pues, no solo son estudiantes o miembros de la comunidad universitaria, sino que muchos burgaleses se animan a esas jornadas de plantación. Y los proyectos de renaturalización en el campus, pues para nosotros son una buena forma de significar o de conmemorar. Es lo que ven ahí es una fotografía del Día Mundial del Medio Ambiente en el que se plantó un haya y era la conmemoración del 75 aniversario de la creación de la Escuela de Comercio, bueno, Estudios Empresariales en Burgos. Es decir, para la universidad esto también tenemos en la zona de los árboles de la sabiduría, donde cada honoris causa de la Universidad de Burgos tiene su árbol. Bueno, pues es una bonita forma el señalar estos días importantes o estas actividades singulares de la universidad con las plantaciones de árboles. Bueno, por último, pues para los que pertenecen a la comunidad universitaria y los que no pertenecéis, pero estáis involucrados totalmente en las acciones de la comunidad universitaria, en el portal de sostenibilidad vamos colgando todas estas acciones o todas estas iniciativas que tienen que ver con el plan de sostenibilidad en cualquiera de las dimensiones. Y todas estas pues aparecen en esta última imagen de ahí abajo, en el cálculo de la huella de carbono en la Universidad de Burgos, pues se va relatando un poco todo esto que les he contado yo en la presentación. Y ya voy a ceder la palabra a mi compañero Luis Marcos, director de UBU Verde. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos y bueno, mientras oía a la vicerrectora Amparo Bernal, pues uno se siente un poquito orgulloso de pertenecer a esta universidad porque la verdad es que tantísimas cosas que se hacen por la sostenibilidad, por el medio ambiente y bueno, pues verlas aquí expuestas conjuntamente, pues bueno, evidencia que hay un compromiso serio, ¿no? A mí me toca una parte intermedia dentro de la conferencia de hoy en la que pues a continuación mi compañero pues Mario Santiago pues nos va a explicar, a cuantificar cuál es esa huella de carbono de la universidad. Pero sí que me parecía relevante el realizar una intervención que dé una justificación a todas estas acciones, ¿no? Porque, bueno, cambio de calderas, coches eléctricos, aislamiento de edificios, parece que son cosas, bueno, pues esto son cosas de la universidad, ¿no? Para funcionar mejor o lo puede hacer también una comunidad de vecinos o una industria y a mí me parece muy relevante el que no hagamos una desconexión desde la sociedad respecto a todas estas iniciativas que se hacen. ¿Por qué se hace? ¿Por qué calculamos la huella de carbono? ¿Por qué apostamos por la sostenibilidad? ¿Por qué plantamos los árboles? ¿Por pasar el rato? No, desde mi punto de vista estamos en una situación complicada desde la perspectiva ambiental, no solo en Burgos, sino a nivel planetario y todas esas cuestiones pues tienen un sentido. Y yo lo interpreto como una parte significativa de la comunidad científica que trabaja en estas cuestiones, en la que nos encontramos en un cambio global que de forma muy rápida pues incluye pues el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los efectos sobre la salud de las personas, de los ecosistemas, del propio planeta, la generación de residuos y bueno, estamos en un cambio, en una transición que verde, ecológica, pero que suele llevar ese adjetivo, aunque no se cumpla mucho, de justa. ¿Qué quiero decir con todo ello? Voy a intentar, no tengo el teléfono, el reloj y voy a intentar seguir
el horario. Bueno, recientemente, con motivo de la Cumbre del Clima que se desarrolló en los Emiratos Árabes Unidos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hace declaraciones, yo creo que conscientemente un poco apocalípticas, porque lo que quiere es llamar la atención y decir, oye, que esto de verdad es serio. Cualquier día pues se sacará el zapato y golpeará en la mesa, y a lo mejor así le hacemos un poquito más de caso, porque la verdad es que no le hacemos mucho caso. Y dijo que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Bueno, ha abierto las puertas del infierno, ¿qué quiere decir? Es una declaración muy fuerte y está hablando de la humanidad, de todos nosotros, ¿no? Y yo creo que no se refiere exclusivamente solo al calentamiento global, asociamos el infierno con el calor, ¿no? Decimos, pues sí que es verdad que esto se está calentando, o sea que hemos abierto las puertas del infierno. Yo creo que se refiere en general a todas las acciones que lleva realizando la humanidad, que está intensificando de forma continuada y que tienen un impacto muy grande sobre muchísimas cosas diferentes. Es lo que alguna parte de la comunidad científica denominamos el cambio global. No es solo un cambio climático, sino que es un cambio global. ¿Qué es ese cambio global? Bueno, ese cambio global afecta a todo lo que la humanidad ha hecho. Bueno, para que os hagáis una idea, España tiene 504.000 kilómetros cuadrados y según los expertos en biodiversidad de la Unión Europea, no tenemos un solo kilómetro cuadrado de esos 504.000 que podamos decir que es virgen, que no está afectado por la acción humana. Es decir, bueno, ya nos sorprende un poquito, ¿no? Y en la Unión Europea hay muy pocos espacios que no han sido alterados y sorprendentemente no se encuentran en nuestros parques naturales, ni en los de Italia, ni en los de Austria, ni de Francia, no, sino que se encuentran en las zonas, las latitudes por encima del círculo polar ártico. ¿En qué consiste en ese cambio global? Pues consiste en la degradación del medio ambiente, en la alteración de los sistemas alimentarios, en que no conservamos la biodiversidad, en que hemos cambiado el uso del suelo, en que hemos urbanizado tremendamente muchos espacios, en que crece mucho la población, somos 8.000 millones de personas y hay mucha movilidad y además muchas migraciones, en las afectaciones sobre el clima, sobre el consumo de energía y sobre la salud humana. Aquí os quiero representar cómo se han modificado las temperaturas. Estamos hablando del calentamiento global y del cambio climático que está generando. En la diapositiva de la izquierda tenemos la evolución desde la situación preindustrial, desde mediados del siglo XIX. Y vemos que prácticamente hasta el año 1920 pues la temperatura subía, bajaba, mostrando un cierto incremento de temperaturas, pero a raíz pues prácticamente pues de los años 70 se observa un crecimiento de las temperaturas medias del planeta, tanto en las zonas continentales como en la atmósfera, como en las zonas oceánicas, que creciente. Y en los últimos 30 años, desde el 1990 hasta la actualidad, pues ese incremento se acelera, de tal manera que el año 2023 vemos que en la segunda figura, que los años más cálidos son todos los de la década del 2010 al 2023, es decir, los últimos años son los más cálidos, pero el año 2023, ¡pum!, le vemos ahí como que se exhibe y llegamos a una temperatura de 1,5 grados de media ese año por encima de la situación preclimática, situación previa a la sociedad industrial. 1,5 grados no nos parece mucho, ¿no? Somos de Burgos, bueno, decimos si 1,5 más, 1,5 menos. Pero no, estamos hablando de 1,5 grados más en toda la superficie de los continentes, en toda la atmósfera, en toda la superficie oceánica. 1,5 grados más. Me gusta recordar algo que algunos nos enseñaban y aprendimos de memoria de niños, que es una caloría, la energía que le tengo que dar a un gramo de agua para que incremente 1 grado centígrado su temperatura. Bueno, pues le hemos dado muchos calorías al conjunto del planeta, y eso es energía que ha acelerado todas las dinámicas atmosféricas fundamentalmente y climáticas. Los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, más de 2.000 científicos de más de 200 países que hacen informes periódicamente, cuando tuvo lugar la cumbre del clima en París, allí los gobiernos acordaron evitar que la temperatura subiera de 2 grados centígrados.
Bueno, pues no llegó al año de la cumbre de París, los científicos del IPCC, que nunca habían hecho unas observaciones a las cumbres del clima, hicieron una observación, sacaron un informe extraordinario que popularmente se conoce como el informe del 1,5 grados. Y ese informe del 1,5 grados lo que nos dice es, ojo, no es 2 grados centígrados la temperatura que no podemos superar, es 1,5. Bueno, pues ya el año 2023 hemos superado ese grado. Bueno, este pasado mes de enero, ya estamos hablando del 2024, en España más de 60 estaciones meteorológicas de AEMET han superado todos los récords que estaban establecidos. Burgos tenemos nuestra estación meteorológica está en Villafría, que no está en la Plaza España, y está en Villafría y se llama Villafría por algo. Hemos superado el máximo que teníamos de enero y hemos tenido también la temperatura mínima más elevada. De hecho, en España, en una localidad cercana a Valencia, se llegó a una temperatura de 31 grados en enero. 31 grados, que fue la máxima de esa estación, la máxima de España, la máxima de Europa, registrada nunca para un mes de enero. Quiero hacer como Guterres, quiero deciros que estamos abriendo las puertas del infierno. Bien, voy a pasar algunas diapositivas porque Mario es el que tiene el protagonismo y no se las quiero quitar. Y aquí es una gráfica parecida, pero en vez de ser por años, porque es verdad que hay un año más cálido, un año más frío, quizás habéis oído hablar del Niño y de la Niña, son fenómenos que se producen algunos años con las corrientes oceánicas en el Pacífico y que a veces contribuyen a elevar más la temperatura o a disminuirla un poquito. Pero si lo vemos por décadas, ahí ya no nos podemos fijar en que algo ocurre un año y al siguiente no. Una década ya da para más tiempo. Y estamos viendo, aquí tenemos desde el año 1880 y vemos que prácticamente hasta el año 1930 no empezó a subir bastante la temperatura. Pero tenemos que esperar a la década de los años 80 para superar los 0,5 grados respecto a la situación preindustrial. Y ya a partir de ahí vemos que el crecimiento es prácticamente exponencial. En la década del 2010 al 2020 llegamos a 1,2 grados y desde luego en esta década del 2020 al 2030 superaremos el 1,5 grados. Vamos demasiado rápido con los impactos del cambio climático, con el calentamiento global, por encima de las previsiones, y estamos siendo demasiado lentos a la hora de tomar medidas. Los impactos, somos un poco eurocéntricos, ¿qué le vamos a hacer? Lo de África nos preocupa, pero nos preocupa un poquito menos. Aquí vemos en la figura de la izquierda son las previsiones de temperaturas para final de siglo y vemos que los colores rojos son elevaciones de temperatura. Estamos viendo que en el Ártico los incrementos de temperatura no es que vayan a ser 1,5 grados ni 2 grados, estamos hablando de temperaturas que van a ser por encima de los 6 grados respecto a la situación anterior. Y también en la zona mediterránea estamos con incrementos de temperatura que en las partes interiores de nuestra península, donde nos encontramos nosotros, pues son incrementos que van a estar cerca de los 5 grados. Nos vamos a la gráfica de la derecha y tenemos las precipitaciones. Más calor significa más evaporación de agua de los océanos y más precipitaciones, pero también un clima más turbulento significa que vamos a tener muchos más eventos extremos, mucha menos regularidad en las precipitaciones, y vemos que en el norte de Europa y en el centro de Europa, sí, en los sitios donde ya tienen muchas inundaciones, pues van a tener todavía muchas más inundaciones. Van a tener en torno a un 30% de precipitaciones más. Y además, menos regulares, con más daño, con más impacto. Y en el área mediterránea donde nos encontramos, las precipitaciones se van a reducir entre un 10 y un 30%. Vemos el norte de Marruecos. Está de un color rojo, tan rojo que quiere decir que van a tener un 40% menos de precipitaciones. 40% de menos de precipitaciones en un país como Marruecos, que ya de por sí todos entendemos que es un país con bastantes carencias hídricas y con mucho calor. Prácticamente todo África va a experimentar, igual que América Latina, va a experimentar los impactos de forma mucho más severa que otras zonas, como por ejemplo Europa o América del Norte. Sí, es verdad que los africanos y los
que viven en América Latina no tienen prácticamente responsabilidad en todas esas gigatoneladas de dióxido de carbono que hemos emitido, pero van a ser los que más lo van a sufrir. Y las Naciones Unidas nos dice que ya la principal causa de las migraciones es el cambio climático. Otro aspecto es la pérdida de biodiversidad. Dirá alguno, bueno, pero si ha habido 6 extinciones a lo largo de la historia de la Tierra, ¿y qué más da? Una más, una menos, ¿no? Bueno, es verdad, ha habido 6 extinciones. La última fue hace 65 millones de años, que no teníamos ni parientes lejanos paseando por el planeta, y las grandes extinciones, esas 6 grandes extinciones, tardaron entre 500.000 años y 2 millones de años en producirse. Nosotros somos bastante, se nota que la tecnología nos ayuda porque estamos causando lo que se denomina la 6ª extinción en un periodo pues, de pocos cientos de años. Si observamos aquí tenemos por continentes un índice que se llama el índice de vida en el planeta y nos muestra que desde el año 70, no nos estamos yendo al paleolítico, cuando extinguimos a los mamús, quizás a nuestros amigos y hermanos neandertales, etcétera. Entre 1970 y el año 2016 en Norteamérica se ha perdido un 33% de la biodiversidad, en Europa un 24%. No os hagáis ilusiones de que bueno, pues no está tan mal, porque nosotros las hemos extinguido las especies con bastante anterioridad. Hemos sido previsores y nos hemos anticipado. Pero vemos que en Asia es el 45%, en América Latina y el Caribe es el 94% y en África el 65%. Es decir, llevamos un ritmo, para el 2030 se calcula que habremos extinguido 1 millón de especies. De los 8 millones, 7 millones y medio, la mayoría todavía no están ni descritas, que existen en el planeta. Tiene mucho que ver la pérdida de biodiversidad con las pandemias, tiene mucho que ver también con la salud del planeta, tiene mucho que ver con los equilibrios de los ecosistemas. El cambio global nos dice que cuando tocamos una pieza, alteramos otras que en principio no teníamos intenciones de alterar. La contaminación, tenemos la contaminación del aire, la contaminación de las aguas. Casi la mitad de las aguas de nuestros acuíferos en la provincia de Burgos, que no es una zona especialmente poblada, ni que haya mucha actividad industrial en el territorio rural, ni mucho menos, pues prácticamente la mitad de nuestras aguas subterráneas no las podemos beber porque tienen ya más de 50 miligramos por litro de nitrato. Personas que tienen millones de metros cúbicos de agua debajo de sus pueblos no pueden beber agua y la tienen que traer o en cisternas o en botellas de plástico. Bueno, Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada año mueren 7 millones de personas de forma prematura por la mala calidad del aire, por las partículas, por el ozono, por los óxidos de nitrógeno, por los óxidos de azufre, etc. 7 millones de personas mueren prematuramente, mueren antes de tiempo y sus últimos años de vida tienen mucha peor calidad. Diremos, bueno, pero claro, esto pasa en ciudades de China, ¿no? En la India, en sitios, Ciudad de México, cosas así. Bueno, pues la misma Organización Mundial de la Salud nos dice: el 99% de la población respira aire que pone en peligro su salud, que alguno de sus parámetros no es respirable. Naciones Unidas y la Unión Europea van a modificar los límites máximos de emisiones, rebajándolos porque consideran que están demasiado altos. 99% de la población ya nos incluye a los de Burgos, aunque digamos que tenemos un aire especial, tenemos muchos días en que superamos los niveles de partículas, muchas semanas y va para meses que superamos el número de los niveles de ozono, es decir, pero no estamos mejor que en otros sitios. Los residuos, y vamos a ir terminando. Bueno, cada uno de nosotros tenemos Mario va a hablar de la huella de carbono, pero tenemos muchas huellas. Dejamos huella en muchos aspectos. Uno de los más claros es con el consumo de materias primas, con nuestro sistema de producción y consumo y con los residuos que generamos. En nuestras casas, los residuos urbanos, estamos generando de media 500 kilos al año. 500 kilos al año, una mochila de media tonelada. Bueno, si habláramos de las emisiones de dióxido de carbono y del resto de gases de efecto invernadero, nuestra mochila en España es de 6 toneladas, de 6.000 kilos. Como va la atmósfera no nos pesa tanto como los residuos que les tenemos que llevar a los contenedores. 6 toneladas es nuestra mochila de dióxido de carbono equivalente.
Pero es que los residuos urbanos son solo el 5% de nuestros residuos. El 5%. Luego, generamos 20 veces más residuos al año por habitante de los 500 kilos que generamos en nuestras casas. Estamos hablando ya de 10 toneladas. Diréis, ¿de dónde? Pues de los residuos agrícolas, de los residuos forestales, de los residuos mineros, de los residuos industriales, de los residuos sanitarios, de los residuos radiactivos, de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, unos de los que más están creciendo, de los residuos del textil, otros de los que más están creciendo, y, por ejemplo, de los residuos de los plásticos. Los plásticos. Bueno, nos empezamos a preocupar ya por los plásticos. Ya veis, ya no ponemos botellitas de plástico, estamos ya un poco esto de los peles, de dónde vienen, los microplásticos, los nanoplásticos, ¿son vectores para determinadas sustancias que deterioran nuestra salud? Pues parece que la comunidad científica dice que sí. Bueno, pues nuestros plásticos no existían en 1950, no había plásticos. Alguna biomolécula, algún polímero se había sintetizado en los laboratorios, pero bueno, a partir de ahí empezamos a producir plásticos y como somos muy eficientes, pues hemos producido muchos plásticos. Fijaos, en 2023 estaremos en torno a 500 millones de toneladas de plásticos producidos al año, una cifra significativa. Pero bueno, aquí no hay visos de reducirse. Las previsiones son que para el 2050 estaremos por encima de los 1.000 millones de toneladas cada año. ¿Y qué ha ocurrido con las toneladas que hemos generado de 1950 a 2017? Bueno, casi 3.000 millones de toneladas las estamos usando todavía. Bueno, hay aparatos, hay cosas de plástico que duran mucho tiempo. Pero de esos casi 3.000 millones de toneladas, solo 700 son de plástico reciclado. Otras 1.000 millones de toneladas las hemos quemado. A mí me genera una incertidumbre porque hay, además de los tóxicos de los que hemos hablado, hay otros, son dioxinas y furanos que tienen mucho que ver con la incineración. Y están por ahí, en el fondo del océano, en la superficie del océano, quizás en mi sangre o en mi hígado, casi 6.000 millones de toneladas. Cuando se empezó a tener preocupación por el tema de los plásticos, no sé si recordaréis, pero a mí me quedaba el recuerdo de porque los plásticos, este vaso de plástico, esta botella dura 700 años en el planeta hasta que se degrada. Y es verdad, o sea, decíamos, bueno, tardan en degradarse. Pero bueno, la radiación del sol, como tiene enlaces orgánicos que se fragmentan, pues se iba poniendo amarillo, se deshacía y tal. Y pensábamos que, bueno, a los 700 años, es verdad que nosotros no vamos a estar aquí para verlo, pero bueno, habrán desaparecido. Bueno, pero ahora sabemos que no se hacen más pequeñitos. Se hacen microplásticos, se hacen nanoplásticos, pero siguen por ahí pululando. Es decir, que tenemos ahí un problema serio. Todo lo que hacemos, nosotros estamos en una economía lineal, sacamos materias primas, las transportamos, fabricamos algo, lo usamos y lo tiramos. Una economía lineal. Y en cada uno de esos pasos consumimos energía, emitimos también energía, consumimos materias primas, emitimos contaminantes y bueno, pues hemos visto que este modelo no es sostenible, ¿no? No es sostenible. Y hay que intentar, hay muchos colegas, hay mucha gente, en la Universidad de Burgos hay un grupo potente además que es sobre todo afincado en la Facultad de Económicas, que son partidarios del decrecimiento, es decir, ¿podemos ser felices consumiendo menos, tirando menos, gastando menos, repartiendo mejor? Sí, probablemente sí. Y bueno, el intentar dar un uso a todos los productos, lo más fácil es alargar la vida útil, arreglar, compartir, más que consumir, es decir, lo que dice la economía circular, pues puede ser una herramienta útil. Y por eso estamos en esa transición verde, por eso calculamos la huella de carbono, por eso hacemos sostenibilidad. Pero bueno, el Pacto Verde Europeo nos lleva por ese camino, pero no vamos a hablar de todas las cosas que nos dice el Pacto Verde, ni todas las cosas que nos dice la Agenda 2030, que sí, que esto parece, no, la Agenda 2030 nos quiere arruinar, Bueno, dice cosas como que hay que acabar con la pobreza, que hay que acabar con el hambre, que tenemos que tener una vida más saludable, mejor educación, igualdad de género, agua limpia para todos. Bueno, yo cuando oigo gente que dice, estoy en contra de la Agenda 2030, y ¿sabes qué dice? Bueno, no sé, que nos quieren poner muchos problemas, muchos líos. Bueno, no sé, a mí me parece bastante sencillo. Y es verdad que esta transición la tenemos que hacer
justa, porque hay gente que sale perjudicada, ya estamos viendo. Continentes enteros como América Latina o África están saliendo muy perjudicados por cosas que hemos hecho en otros continentes que ellos no tienen ninguna responsabilidad. O hemos visto, por ejemplo, zonas donde la gente vivía de sacar carbón. No fueron los mineros precisamente quienes se enriquecieron quemando carbón ni sacando carbón, pero aparte de jubilarles antes y darles buenas pensiones, pues ese territorio, pues sus hijos y sus nietos no han encontrado un trabajo que les permita quedarse en esas cuencas mineras, o en cierta medida puede que también las quejas que estamos viendo en nuestras carreteras de los agricultores, en los que digan, bueno, nosotros producimos, se enriquece el de las semillas, se enriquece el que nos vende los fertilizantes, el que nos vende los plaguicidas, se enriquece el que nos compra los alimentos muy baratos, y quizás los consumidores y los productores no son los más favorecidos, por ejemplo en la alimentación. Bueno, pues tenemos que hacer esa transición verde, pero tiene que ser justa socialmente para todos los que desgraciadamente se quedan atrás. Vale, bueno, pues después de escuchar hablar de la problemática que hay y de las acciones que está haciendo la universidad para contrarrestar estos problemas, os voy a hablar de en qué punto se encuentra la universidad, de cuál es su huella de carbono, y que veamos con números reales cómo estas acciones de ahorro energético se están traduciendo en un decrecimiento de la huella de carbono y de las emisiones de la universidad y de toda la comunidad. Bueno, para ello lo primero que os quiero hablar es del registro de la huella de carbono, de compensación y de proyectos de absorción de dióxido de carbono, que data de un Real Decreto del 2014, es decir, que va hace ya 10 años. Es un registro que es voluntario para cualquier organización, puede ser desde una pyme hasta una gran empresa. Es totalmente gratuito inscribirse en este registro, y tras hacerlo y bueno, certificar que es correcto todo, pues se recibe una serie de sellos que luego os voy a relatar. Esto está organizado por el que ahora se llama el Ministerio para la Transición Ecológica, y está centralizado por la Oficina Española contra el Cambio Climático. Los requisitos y los aspectos formales que son necesarios para registrar esta huella es, en primer lugar, bueno, tener claro que es a nivel de organización, no es de un producto, sino de toda la organización entera, pues en este caso de toda la universidad, puede ser de toda la empresa o de un sector en concreto. El segundo paso importante es definir los alcances, hasta dónde llega este cálculo. Mínimo se pide que sea el alcance 1 y 2, que es una cosa que ahora os voy a comentar, que es esto de los alcances. También pide definir los límites organizativos, es decir, hasta dónde mi organización controla por ejemplo, unos edificios, o una fábrica, si yo la tengo bajo mis acciones, o quizás la tengo alquilada a alguien, o mis oficinas están en un centro alquilado, pues tendré que ver si esas emisiones me corresponden a mí o a la persona que es dueña de ese terreno, ¿no? También hay que establecer unos límites temporales, que normalmente son anuales. Una vez hecho esto, pues es necesario acudir a una verificación externa, siempre que no se sea a una pyme, porque se entiende que una pyme no puede, obviamente, pagar estos servicios, o que no sea una fundación o administración pública, que también se entiende que lo hace con una voluntad más bueno, pues dentro del gobierno, ¿no? O de la administración pública. Y por último, hay que siempre adjuntar un plan de reducción, que es un poco lo que nos ha contado antes Amparo, para cerciorar de que esta huella pues se va a ir reduciendo con el tiempo. Aquí regreso un poco a lo de los alcances que os he comentado antes. En los cálculos de la huella de carbono se tienen en cuenta 3 alcances. Tenemos por un lado el alcance 1, que son las emisiones directas que producimos. En este caso pueden ser pues, los combustibles de las calderas, que normalmente es gas natural, y los vehículos propios de nuestra compañía. Pues en este caso, en el caso de la Universidad de Burgos, pues serían algunos vehículos que se utilizan. Después tendríamos el alcance 2, que es el conocido como alcance indirecto, que fundamentalmente es la energía que compramos para alimentar pues, la luz o otros equipos eléctricos. Y ya por último tenemos el alcance 3, que son las emisiones indirectas, que son más complicadas de cuantificar. Aquí pues incluyen los residuos que emitimos, que después generarán unas emisiones. Se incluyen también, por ejemplo, los traslados de los empleados o de los estudiantes, en este caso, a la universidad. Pueden venir en autobús, pero también pueden venir en coche y emitir más. Puede ser el uso de los propios productos, es decir, pues todos los ordenadores, equipos electrónicos que se compren,
su producción ha tenido, por supuesto, también unas emisiones a lo largo de su ciclo de vida, como nos ha hablado un poco antes Luis también. Bueno, pues para calcular estas huellas de carbono hay muchísimas metodologías, muchas herramientas disponibles, muchas formas de calcularlo, tenemos diferentes protocolos y lo que nos dice el Ministerio es que podemos utilizar el que queramos siempre que esté pues verificado y por detrás apoyado por alguna organización seria, ¿no? Pero bueno, también existe una propia calculadora que ha creado el Ministerio y que la ofrecen, está totalmente abierta para todos, que hace que el proceso de cálculo sea mucho más sencillo y también el registro, porque al final estamos utilizando los formatos que ellos nos proveen. Entonces es en este caso el que se ha utilizado en la universidad. ¿Y este cálculo cómo lo realizamos? Pues básicamente, para entenderlo, la huella de carbono es un dato de actividad, es decir, por ejemplo, la cantidad de gas natural que se ha utilizado, que normalmente se mide en kilovatios hora, por un factor de emisión que se asume para cada tipo de actividad. En este caso, para el gas natural, pues tiene una cantidad de CO2 ya establecida previamente. Otro ejemplo puede ser pues, un coche, ¿no? Pues un coche consume tanto combustible, ese combustible, que puede ser gasolina, puede ser diésel, tiene un factor de emisión asociado a ese tipo de sustancia. Bueno, pues se hace una multiplicación muy sencilla y con eso conseguimos los kilogramos de CO2 equivalente, de dióxido de carbono equivalente. Vale, pero ¿qué es esto del dióxido de carbono equivalente? Bueno, pues básicamente, como el nombre indica, es una medida que damos para la equivalencia de las emisiones de la huella de carbono. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, porque al final la medida básica, para que todos entendamos, es el dióxido de carbono, pero hay otros muchos más gases que producen efecto de calentamiento global. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el metano, que bueno, se conoce en las explotaciones ganaderas, ¿no? Se emite mucho. También tenemos el hexafluoruro de azufre, que se utiliza en temas de energía eléctrica, en las subestaciones, para aislar en temas eléctricos. Y como veis, un kilo de metano emite 25 veces lo que un kilo de CO2. Es decir, que todo esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque aunque siempre hablamos de dióxido de carbono, hay otros gases que su potencial de calentamiento global son mucho más dañinos. Vale, pues volviendo un poco al tema de los sellos, podemos conseguir el sello Calculo, que es el que actualmente tenemos, calculado para 2021. La idea es seguir calculando la huella por los años venideros para conseguir el sello que certifique que estamos reduciendo la huella de carbono. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos al menos 4 años seguidos de cálculos de huella de carbono. Una vez hecho esto, se tomará la media de los 3 primeros, en contraposición a la media de los 3 últimos, y si esta media sale inferior, pues el Ministerio nos otorgará el sello de reduzco, porque quiere decir que la tendencia es a la reducción de estas emisiones. Entonces, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora en este sentido ha sido, bueno, en primer lugar, pues hemos tomado como partida el año 21, porque era el que nos quedaba más cercano cuando se ha empezado a hacer, y también porque el 2020 pues, fue un año extraño y los datos pues, no reflejan la realidad, ¿no? que podría venir a continuación. Entonces, bueno, pues como he dicho, se tomaron los datos solo del alcance 1 y 2, es decir, de las emisiones directas de las calderas y de las emisiones indirectas, es decir, de los consumos eléctricos, también de los consumos de los vehículos. Y entonces, con todos estos datos, se ha calculado la huella de carbono para el año 2021. Una vez que se ha hecho el registro y después de las comprobaciones del Ministerio, pues se consiguió el sello de cálculo, en este caso, para el año 2021. Y aquí os muestro un poco los resultados. En el año 2021, pues, calculamos que se emitieron 2.660 toneladas de dióxido de carbono. Como podéis ver en las gráficas, las emisiones directas del alcance 1 son bastante más superiores a las del alcance 2. El alcance 1 es el que incluye los gastos de combustible de la caldera, y como veis, lo más alto, que aparece aquí, el 99,5% en rojo, se refiere a las instalaciones fijas. Estas son las calderas para calentar los edificios. Es decir, que esto es lo que más CO2 se emite. También os doy otra medida aquí para poder, ¿no?
encontrar qué sentido tiene este número de toneladas. Bueno, pues si dividimos estas toneladas entre el número de alumnos que hubo matriculados ese año, que al final es el servicio que da la universidad, buena parte de la investigación y la transferencia de conocimiento, el punto central es el alumnado. En este caso, en el año 2021 hubo 7.778 alumnos matriculados, entonces nos sale que por cada alumno se emitió 0,342 toneladas de CO2. Vale, muy bien. Pues para tener esto en consideración y en qué punto se encuentra la universidad, he hecho una pequeña comparativa con otras universidades. En primer lugar, destacar que la Universidad de Burgos es la única de toda Castilla y León que ha calculado su huella y que la ha registrado. Es decir, que esto creo que es muy importante decirlo porque bueno, dentro de la comunidad hay otras 3 universidades que quizás son más grandes, pero no se han parado a registrar esta huella o no la han considerado importante. Entonces esto creo que es algo muy positivo dentro de la universidad, de las acciones que están llevando y de las ideas que se tienen desde la dirección. Y también, por compararlo un poco, he elegido estas 2 universidades, bueno, un poco por universidades de un tamaño similar y también de unas zonas climáticas parecidas. No voy a compararnos con la Universidad Complutense de Madrid, que tiene decenas de miles de alumnos, o con la Universidad de La Laguna en Tenerife, que no tienen ni radiadores en los edificios. Entonces, bueno, pues he elegido estas 2. Una es la Universidad de Cantabria, que más o menos emitieron 0,387 toneladas de CO2 por alumno. Nosotros estamos en 342, así que estamos por debajo de ellos. También estamos un poco por encima de la Universidad de Navarra, pero lo que quiero decir es que estamos en unas cifras medias y para nada excesivas comparadas con otras universidades. Entonces, ¿cuál es la idea a seguir? Bueno, pues calcular las huellas de los siguientes años, del 22 y del 23, y por último del 24, para conseguir ese sello reduzco que os he comentado antes, que se necesitan 4 años en total. Y por otro lado, también avanzar en el cálculo y de certificación de la compensación de emisiones con esos proyectos de plantación de árboles que ha comentado para el principio, porque eso también va a reducir la huella que estamos produciendo. Y ya por último, para ir acabando, un poco así en primicia de la huella del 2022, que ya está calculada, lo que pasa es que falta hacer un poco los trámites más administrativos. Pues bueno, hemos visto que obviamente el plan de ahorro energético, como nos ha mostrado para el principio, pues ha reducido mucho los consumos. Aquí lo tengo resumido fácilmente. En el 21 se utilizaron de gas natural unos 13,5 millones de kilovatios. En el 22, 11, o sea que se redució casi un 20%. Y luego en el 23, que ya tenemos más o menos datos no consolidados, pero prácticamente 7 millones, es decir, un 36% menos que el anterior. En total, desde el 21 al 23, se redució casi la mitad del consumo de gas natural, que como he dicho antes, era el principal causante de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, que las acciones que se están tomando, aparte de conseguir un ahorro, obviamente en el gasto de que se paga por las facturas, está consiguiendo reducir la huella de carbono, que en última instancia es muy importante también. Entonces, tengo aquí el cálculo también del 2022, que se han emitido 2.025 toneladas de CO2. Veníamos de 2.600, es decir, que se ha reducido un 23% las emisiones. Y en este caso, la huella por alumno ha sido de 0,25, aparte de por esta reducción, porque en el año 2022 hubo 300 alumnos más. Entonces, esta cifra sale mucho mejor en este caso. Y creo que ya hasta aquí está todo. Esto es un poco lo que quería comentaros de la huella de carbono y en qué situación se encuentra la universidad hasta el día de hoy. Gracias.